Era una noche particularmente oscura y lluviosa. La carretera interestatal parecía interminable, una serpiente negra que se perdía en el horizonte bajo el azote constante de la lluvia. Manuel, un camionero veterano, llevaba casi 20 años recorriendo esas rutas, y aunque había vivido más de un suceso extraño en el camino, siempre se había considerado un hombre práctico y poco dado a supersticiones. Mientras avanzaba con su camión a través del aguacero, la radio crujía con interferencias. Solo lograba captar fragmentos de una canción antigua que le resultaba inquietantemente familiar. Manuel frunció el ceño, intentando recordar dónde la había escuchado antes. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una figura en la carretera. A la distancia, vio a alguien haciendo autostop. Era un hombre empapado, con el brazo extendido y una maleta vieja a sus pies. Manuel dudó un instante. Era tarde, estaba cansado y el hombre parecía salido de una película de terror. Pero el recuerdo de las noches solitarias en la carretera lo convenció. Detuvo el camión con un rechinar de frenos. El hombre subió al camión en silencio. Vestía ropa pasada de moda, un traje gris oscuro, empapado, y un sombrero que apenas ocultaba su rostro pálido. Apenas agradeció y se sentó con rigidez en el asiento del copiloto, aferrando la maleta como si su vida dependiera de ello. ¿A dónde vas?, preguntó Manuel, intentando romper el hielo. El pasajero respondió con voz baja y áspera, casi un susurro, lo más lejos que llegue. Manuel sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al aire frío que entró con el extraño. Reanudó la marcha, intentando no parecer inquieto. Conforme pasaban los kilómetros, el silencio se hacía cada vez más incómodo. Intentó entablar conversación varias veces, pero el hombre respondía con monosílabos o simplemente asentía. Lo único que hacía era mirar al frente, con los ojos fijos en la carretera. Al cabo de un rato, Manuel empezó a notar cosas extrañas. Aunque el hombre estaba empapado, el asiento donde se sentaba permanecía completamente seco. Más inquietante aún, cuando miró al retrovisor para ver el tráfico detrás, no encontró el reflejo del pasajero. Solo estaba él, solo en la cabina. Intentó no darle importancia, pensando que su cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el pasajero comenzó a tararear una canción. La melodía era la misma que había escuchado en la radio minutos antes. ¿De dónde conoces esa canción?, preguntó Manuel, intentando mantener la calma. El hombre no respondió. Solo tarareaba, cada vez más fuerte, mientras miraba la carretera con una sonrisa extraña en los labios. Fue entonces cuando Manuel recordó. Esa canción estaba relacionada con una noticia que había escuchado hacía años, un caso de asesinato en esa misma carretera. Una familia había sido brutalmente asesinada tras recoger a un autostopista. El único sobreviviente, un hombre, había sido hallado días después, con la misma ropa que vestía su pasajero. El camión empezó a temblar como si una fuerza externa lo golpeara. Los limpiaparabrisas fallaron, y la lluvia en las ventanas parecía volverse más densa, casi como si intentara entrar en la cabina. Manuel pisó el freno con fuerza y giró hacia el asiento del copiloto, decidido a enfrentar al hombre. Pero estaba vacío. El único rastro del pasajero era una vieja fotografía en el asiento. Manuel la levantó con manos temblorosas. En la foto, descolorida por los años, aparecía un camión destrozado en un barranco y, junto a él, un hombre con la misma ropa que el extraño. Al reverso de la fotografía había un mensaje escrito a mano: «Gracias por llevarme a casa». Manuel sintió el peso del pánico apoderarse de él. Salió del camión bajo la lluvia,
buscando alguna señal del hombre. Pero no había nada, solo la carretera desierta y el eco del aguacero. De vuelta en su camión, revisó la radio para buscar noticias. Encontró una estación local, donde la voz de un locutor informaba. Hace 30 años, en una noche como esta, un camionero recogió a un hombre haciendo autostop. Ninguno llegó a su destino. Esta noche, los rumores persisten, algunos dicen que el hombre aún busca un aventón. Manuel no volvió a recoger a nadie en la carretera. Pero en las noches de lluvia, cuando el silencio se hacía insoportable, juraba que podía escuchar esa melodía tarareándose en la distancia. Manuel estaba decidido a no detenerse más. Encendió el camión de nuevo y puso la radio en alto para ahogar el miedo que le latía en el pecho. Pero la música fue reemplazada por un chirrido estático, seguido de una voz grave que repetía una frase: «Gracias por llevarme a casa». Su corazón se detuvo un segundo. Cambió de frecuencia frenéticamente, pero todas las emisoras repetían lo mismo. Los faros del camión iluminaron algo a lo lejos, una figura inmóvil en medio de la carretera. «No puede ser», murmuró, con las manos sudando en el volante. Era el mismo hombre. De pie bajo la lluvia, con la maleta en mano, mirando directamente al camión. Manuel frenó bruscamente y apagó las luces, convencido de que estaba perdiendo la cabeza. Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba afuera. Estaba dentro del camión, sentado en el asiento del copiloto, con la misma sonrisa extraña. «Te dije que me llevaras a casa», dijo el pasajero, pero su voz sonaba diferente. Era la voz de Manuel. El veterano camionero gritó mientras su visión se oscurecía y un frío helado recorría todo su cuerpo. Cuando volvió en sí, estaba sentado al volante, pero algo era diferente. Su reflejo en el retrovisor no era el suyo, era el del hombre que había recogido. Intentó gritar, pero su voz no salía. Miró sus manos, ahora pálidas y delgadas, mientras el camión avanzaba solo, como si tuviera voluntad propia. En el asiento del copiloto, su antiguo cuerpo lo miraba fijamente, con una expresión de terror absoluto. La voz de la radio se volvió más clara, casi burlona. Un hombre más en la lista. Otro camionero que nunca llegará a su destino. El nuevo pasajero fantasma estaba listo para su próximo viaje. Era casi medianoche cuando Carlos, un camionero experimentado acostumbrado a largos viajes solitarios, recibió un pedido extraño. Su despachador, un hombre de pocas palabras, le envió un mensaje de texto con una dirección y la instrucción de que la entrega debía realizarse antes del amanecer. Carlos frunció el ceño. No reconocía la dirección, y al buscarla en el GPS, no encontró resultados. Cuando intentó llamar al despachador para aclarar las cosas, la llamada se cortó. Pensando que era un error o un problema de señal, decidió confiar en las coordenadas incluidas en el mensaje. La carga ya estaba en el tráiler cuando llegó al estacionamiento. Nadie le explicó qué llevaba, pero no era inusual en su línea de trabajo. A veces, la discreción era parte del contrato. Encendió el camión y se puso en marcha. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba desierta, iluminada solo por el brillo tenue de los faros del camión y la luz intermitente de la luna. Para pasar el tiempo, sintonizó su estación de radio favorita, que reproducía música clásica. Sin embargo, a medida que avanzaba, la señal empezó a distorsionarse. Primero fue un leve crujido, como si alguien estuviera ajustando el dial manualmente.
Luego, la música desapareció por completo, reemplazada por un susurro que repetía frases incoherentes. Entre los murmullos, Carlos pudo distinguir claramente una voz: «No sigas adelante». Desconcertado, apagó la radio. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. Incluso el motor del camión parecía sonar más bajo de lo habitual. En la distancia, un grupo de cuervos cruzó el cielo, como si huyeran de algo invisible. Mientras conducía, las señales de tránsito comenzaron a volverse menos frecuentes, y las pocas que encontraba estaban cubiertas de óxido o grafitis. Parecía estar entrando en un lugar olvidado por el tiempo. Las coordenadas lo llevaban hacia un camino secundario rodeado de árboles altos y oscuros que bloqueaban la luz de la luna. De repente, algo golpeó el parabrisas. Era una mancha rojiza, como sangre, que parecía haberse materializado de la nada. Carlos encendió los limpiaparabrisas, pero la sustancia era espesa y solo empeoró la visibilidad. Mientras intentaba limpiar el vidrio, la radio, que había apagado antes, se encendió sola. «Ellos están esperando», dijo una voz grave y metálica. Carlos pisó el freno, pero el camión no se detuvo. El vehículo continuó avanzando por su cuenta, como si tuviera vida propia. La carretera desapareció, y lo siguiente que vio fue un edificio gigante y oscuro que se alzaba frente a él, una fábrica abandonada, con ventanas rotas y grafitis que parecían ojos observándolo. El camión finalmente se detuvo en seco frente a la entrada. Carlos, con el corazón latiendo acelerado, bajó de la cabina. La lluvia había comenzado a caer, y el aire estaba cargado de un olor metálico, como si estuviera en el interior de una máquina oxidada. Caminó hacia la parte trasera del tráiler, sintiendo que cada paso se hacía más pesado. Cuando llegó a las puertas del tráiler, se dio cuenta de algo escalofriante: estaban abiertas. Carlos sabía que nunca se había detenido a lo largo del camino, ni siquiera para cargar combustible. ¿Cómo era posible que estuvieran abiertas? Tragó saliva y encendió su linterna. La luz parpadeó al iluminar el interior del tráiler vacío, o eso pensó al principio. En las paredes metálicas había marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir. El suelo estaba cubierto de huellas húmedas, pero no eran humanas. Eran grandes, deformes, y parecían corresponder a varias criaturas distintas. «¿Qué demonios llevaba aquí?», murmuró, dando un paso hacia atrás. Entonces escuchó un ruido dentro de la fábrica, un gruñido bajo y gutural que resonó en la noche. La puerta principal se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro y frío. Carlos quiso correr, pero algo lo detuvo. La radio del camión comenzó a sonar otra vez. Esta vez no eran palabras, sino un sonido distorsionado que parecía una mezcla de gritos y risas. Antes de que pudiera reaccionar, una figura salió de las sombras de la fábrica. Era alta, con extremidades desproporcionadas y ojos que brillaban como brasas. La criatura lo observó fijamente, mientras otras figuras similares comenzaban a aparecer detrás de ella, saliendo de las sombras como depredadores acechando a su presa. Carlos retrocedió hacia el camión, pero el motor no encendía. Las luces del tablero parpadearon, y una frase apareció escrita en la pantalla digital: «Tú eras la carga». De repente, sintió un dolor agudo en el pecho. Miró hacia abajo y vio una marca brillante que se extendía por su piel, como un tatuaje que ardía desde dentro. Su visión comenzó a oscurecerse, mientras las figuras lo rodeaban. El último pensamiento de Carlos antes de perder el conocimiento fue una pregunta que nunca tendría respuesta: si él era la carga, que lo había estado transportando a lo largo del camino. A la mañana siguiente, la fábrica estaba completamente vacía.
Solo quedaban las marcas de llantas en el suelo y un remolque abierto, oxidado y lleno de arañazos, como si algo hubiera escapado para siempre. Carlos apenas podía respirar. Las criaturas lo rodeaban, sus ojos brillando como carbones encendidos en la oscuridad. Sentía que su cuerpo era devorado por el dolor, el ardor de las marcas que crecían por su pecho y brazos como raíces luminosas. Intentó gritar, pero su voz no salía, estaba atrapado, inmovilizado. De repente, la fábrica empezó a temblar. Un sonido ensordecedor llenó el aire, como el rugido de un motor inmenso, antiguo y vivo. Las criaturas retrocedieron, abriendo paso a algo más grande que emergía desde las sombras, una figura colosal formada por cables, engranajes oxidados y carne. Era una fusión imposible entre máquina y monstruo, con un rostro que parecía mirar directamente dentro del alma de Carlos. Entrega completada, retumbó una voz que parecía provenir del propio monstruo. Carlos se dio cuenta de la horrible verdad, él no solo había sido la carga, era el combustible. Todo el viaje había sido un ritual, un mecanismo diseñado para traerlo aquí y completar un ciclo que había comenzado mucho antes de que él subiera al camión. El monstruo extendió un brazo mecánico hacia él, sus dedos metálicos pulsando con energía oscura. Al tocarlo, el mundo a su alrededor cambió. Carlos ya no estaba en la fábrica, ahora estaba sentado nuevamente en la cabina del camión, conduciendo por una carretera interminable. Miró sus manos. Ya no eran suyas. Eran de metal, como si fueran parte del camión. Intentó detenerse, pero no podía controlar el vehículo. El volante giraba solo, y sus brazos, fusionados con los controles, lo obligaban a seguir adelante. Por el espejo retrovisor, vio algo que le heló la sangre. El tráiler estaba lleno de cajas que parecían latir, como si dentro de ellas hubiera algo vivo. A través de una rendija en la parte trasera, pudo distinguir un par de ojos brillantes, idénticos a los de las criaturas de la fábrica. La radio comenzó a reproducir la misma voz grave. Ahora eres parte del sistema. La próxima carga debe llegar antes del amanecer. Carlos gritó, pero su voz se perdió en el rugido del motor. En la distancia, otra figura apareció en la carretera, haciendo autostop. Era otro camionero, como él lo había sido antes. Carlos quiso advertirle, pero el camión no desaceleró. Su nueva tarea acababa de comenzar. La noche era fría y oscura en la carretera montañosa. Los faros del camión de Javier apenas iluminaban el camino sinuoso, rodeado de árboles altos que parecían susurrar con el viento. Llevaba horas conduciendo sin descanso y la soledad de la carretera comenzaba a pesarle. Aumentó el volumen de la radio, intentando mantenerse despierto, pero incluso la música no lograba disipar la sensación de que algo no estaba bien. De repente, a lo lejos, divisó una figura pequeña en medio de la carretera. Javier frunció el ceño, reduciendo la velocidad. Cuando se acercó más, su corazón dio un vuelco. Era un niño pequeño, no mayor de 5 años, vestido con un pijama blanco que brillaba bajo los faros. Pisó el freno con fuerza, el camión se detuvo chirriando, y Javier salió de la cabina con el corazón acelerado. «Oye, niño, ¿qué haces aquí?» «Es peligroso», gritó, pero el niño no respondió. En lugar de eso, dio media vuelta y corrió hacia los árboles al borde del camino. Javier dudó un momento, pero el instinto lo empujó a seguirlo. «Espera, no te vayas», gritó mientras cruzaba el asfalto y entraba en el bosque. La oscuridad lo envolvió de inmediato,
y la linterna de su teléfono apenas iluminaba unos pocos metros adelante. El niño parecía estar siempre un paso más allá, apenas visible entre las sombras. Finalmente, después de varios minutos de búsqueda, perdió el rastro. Todo estaba en silencio, excepto por el susurro del viento en los árboles. Frustrado y preocupado, Javier regresó al camión, pero algo extraño lo esperaba. En el parabrisas, había un dibujo infantil pegado con cinta adhesiva. El papel estaba mojado y arrugado, como si hubiera sido dejado bajo la lluvia, pero el contenido era claro, un camión grande, claramente el suyo, con su matrícula escrita en letras torpes pero inconfundibles. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró a su alrededor, pero no había señales de nadie. Subió de nuevo a la cabina, cerró las puertas con seguro y encendió el motor. Tenía que salir de allí cuanto antes. Mientras conducía, intentó racionalizar lo ocurrido. Tal vez era solo una broma de algún niño del pueblo más cercano. Pero, ¿cómo sabían su matrícula? La sensación de que algo lo estaba observando no lo abandonaba. Llegó al motel más cercano horas después, decidido a descansar y despejar la mente. Pero la inquietud lo llevó a buscar información sobre la carretera. Conectó su laptop al wifi del lugar y comenzó a investigar. Lo que descubrió lo dejó helado. Hace años, un camión había estado involucrado en un accidente fatal en ese mismo tramo de la carretera. Una familia completa había muerto, los padres y 2 hijos pequeños. Según el informe, el conductor del camión había perdido el control en una curva y había chocado contra el vehículo familiar, empujándolo al barranco. Lo que hizo que el aire se le cortara fue ver la fotografía del camión involucrado. Era idéntico al suyo, hasta el último detalle. Incluso la matrícula coincidía. Javier sintió como el sudor frío le recorría la espalda. Cerró la laptop y trató de convencerse de que todo era una coincidencia, pero sabía que algo no cuadraba. Esa noche, no pudo dormir. Una serie de golpes suaves en la puerta de su habitación lo despertaron. Pensó que era el viento, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Finalmente, se levantó y abrió la puerta de un tirón. No había nadie allí, pero en el suelo encontró otro dibujo. Esta vez era más perturbador, mostraba un camión volcado al borde de un barranco, junto a él, figuras pequeñas, posiblemente una familia, todas con ojos vacíos. Javier decidió salir de inmediato. Subió a su camión y tomó la carretera de regreso. Pero cuanto más conducía, más parecía que el camino lo llevaba en círculos. Los árboles se volvían más altos, las curvas más cerradas. La radio, que había estado apagada, se encendió sola, emitiendo una canción infantil que se repetía como un eco en su mente. De repente, en una curva, vio al niño de nuevo, parado en medio de la carretera. Esta vez no tuvo tiempo de frenar. El camión pasó a toda velocidad, pero no sintió impacto alguno. Miró por el espejo retrovisor y vio al niño de pie, sonriendo, sosteniendo el mismo dibujo que había encontrado antes. El volante comenzó a temblar, como si el camión tuviera voluntad propia. Los frenos no respondían. Las luces se apagaron, y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta mientras el camión aceleraba hacia una curva cerrada. Javier intentó gritar, pero un golpe seco lo silenció. Cuando abrió los ojos, estaba fuera del camión. Frente a él, una familia lo miraba fijamente. Eran los padres y los 2 niños, pero algo en ellos no estaba bien. Sus rostros estaban pálidos, y sus ojos, vacíos, lo observaban con una mezcla de odio y tristeza.
El niño pequeño dio un paso al frente y le entregó un dibujo nuevo. En él, Javier estaba dibujado al volante de su camión, pero esta vez era él quien estaba en el barranco, rodeado de las mismas sombras que ahora lo observaban. El camión comenzó a sonar a lo lejos, pero esta vez, Javier no estaba al volante. Era solo un eco, un recordatorio de un ciclo que nunca terminaría. Javier despertó con un sobresalto. El camión estaba en marcha, pero no recordaba haber encendido el motor. La carretera frente a él parecía interminable, envuelta en una neblina densa que deformaba los árboles a ambos lados. Miró el reloj del tablero, las agujas giraban sin sentido, como si el tiempo hubiera dejado de importar. Intentó frenar, pero los pedales no respondían. Giró el volante con desesperación, pero el camión seguía avanzando como si tuviera vida propia. En el espejo retrovisor, vio algo que le heló la sangre: el niño. Estaba sentado en el asiento trasero de la cabina, mirándolo fijamente con una sonrisa torcida. «¿Qué quieres de mí?», gritó Javier, su voz quebrada por el miedo. El niño no respondió, pero levantó una mano para mostrarle algo, otro dibujo. Esta vez era un retrato de Javier con una expresión de pánico, rodeado por llamas. Las marcas del dibujo parecían cobrar vida, y Javier sintió un calor insoportable que llenaba la cabina. La radio se encendió sola, y una voz grave y metálica comenzó a hablar. «El ciclo debe completarse. No eres el primero, ni serás el último». De repente, la carretera desapareció. Javier sintió como el camión se deslizaba por una pendiente, y los faros iluminaron un abismo oscuro. Sabía que estaba cayendo, pero el impacto nunca llegó. Cuando abrió los ojos, estaba parado junto a su camión, pero algo era diferente. La carretera estaba desierta, el aire era pesado y frío, y su cuerpo no respondía como antes. Miró sus manos y descubrió que eran translúcidas, como si estuviera hecho de niebla. En el reflejo del parabrisas, vio a otro conductor, un hombre que no reconocía, sentado en el asiento del conductor, ajustando los espejos y preparándose para conducir. Era como si Javier estuviera atrapado dentro del camión, ahora convertido en parte del vehículo. El motor rugió, y el camión comenzó a moverse. Javier intentó gritar, pero nadie lo escuchó. En el asiento trasero, el niño seguía sonriendo, sosteniendo un nuevo dibujo. Esta vez mostraba al nuevo conductor, avanzando hacia el mismo destino mortal. Javier comprendió entonces que no era solo una víctima, ahora era parte de la maldición. Estaría atrapado allí para siempre, observando mientras el camión reclamaba nuevas vidas en un ciclo interminable de tragedia y terror. Desde ese día, los rumores sobre un camión fantasma en esa carretera aumentaron. Los conductores decían que, si veías a un niño en medio de la vía, era mejor no detenerse, porque detenerte significaba unirte al camión maldito. El trabajo llegó justo cuando más lo necesitaba. Miguel, un camionero con años de experiencia y deudas acumulándose como un peso insoportable, recibió una llamada de una empresa que nunca había oído mencionar. El encargo era simple: transportar un contenedor sellado desde un almacén en las afueras hasta un destino a varios cientos de kilómetros de distancia. La paga era generosa, demasiado para negarse, y las instrucciones eran claras: no abras la carga bajo ninguna circunstancia. No hagas preguntas. Cuando llegó al almacén, una niebla densa cubría la zona. 3 hombres en trajes oscuros supervisaron la carga del contenedor en el tráiler. Miguel notó que ninguno hablaba entre ellos,
y cuando intentó hacer un comentario casual, lo ignoraron. Uno de ellos, el más alto, le entregó un sobre con un pago por adelantado y las instrucciones finales. Antes de alejarse, el hombre le advirtió con voz grave: lo que sea que escuches o sientas, sigue conduciendo. No te detengas. Miguel intentó bromear para aliviar la tensión, pero el hombre solo lo miró con una seriedad inquietante antes de desaparecer en la niebla. El primer tramo del viaje fue tranquilo. La carretera estaba desierta, y la única compañía de Miguel era la música de su radio. Pero a unas horas de camino, justo cuando cruzaba una sección montañosa, algo cambió. Un golpe seco resonó desde el tráiler, seguido de un ruido como si algo rascara la pared interior del contenedor. Miguel se tensó al instante. Revisó sus espejos y no vio nada fuera de lo común, pero el sonido continuaba, como si algo dentro estuviera intentando salir. Aceleró, intentando ignorarlo. Probablemente algo mal embalado, se dijo, aunque la explicación no le convencía. Pero entonces los golpes se intensificaron, cada vez más violentos. Miguel apretó el volante, los nudillos blancos por la fuerza. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear. La radio emitió un zumbido extraño antes de apagarse por completo. En el espejo retrovisor, por un breve instante, creyó ver una figura oscura parada en la carretera detrás de él. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nada. Los golpes cesaron. Miguel suspiró, aliviado. Pero justo cuando creía que lo peor había pasado, un susurro bajo, casi inaudible, se filtró desde la parte trasera de la cabina. ¿Por qué no nos dejas salir? Miguel casi pierde el control del camión. Frenó bruscamente al costado de la carretera, respirando con dificultad. Sacó una linterna del tablero, y con manos temblorosas, bajó de la cabina. Caminó hacia el tráiler, cada paso más pesado que el anterior. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz temblando. En respuesta, solo escuchó un silencio profundo, seguido de un golpe seco que lo hizo retroceder. Algo arañaba la pared interior del contenedor, pero esta vez, los ruidos no eran solo físicos. Podía oír voces susurrando al unísono, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo. A punto de sucumbir al miedo, recordó la advertencia del hombre del almacén. Cerró los ojos, respiró hondo y regresó a la cabina, dejando el tráiler sellado tal como estaba. El resto del viaje fue una pesadilla. Cada pocos kilómetros, los ruidos regresaban, golpes, arañazos, susurros. En un momento, el contenedor pareció tambalearse, como si algo enorme estuviera moviéndose dentro. Pero lo peor llegó cuando comenzó a ver cosas. Por el rabillo del ojo, Miguel captó siluetas oscuras corriendo junto al camión, apenas visibles en la penumbra. A veces veía rostros pálidos reflejados en los espejos laterales, rostros que no eran suyos. Cada vez que giraba la cabeza, las figuras desaparecían, pero su presencia se sentía como un peso en el aire. Las carreteras estaban completamente vacías, como si el mundo entero lo hubiera abandonado. El GPS comenzó a fallar, guiándolo por rutas que no recordaba haber visto antes. Finalmente, llegó al destino, un almacén igualmente desolado, rodeado por una cerca oxidada. Cuando Miguel detuvo el camión, salió rápidamente y vio a un hombre esperándolo, vestido con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Sin decir una palabra, el hombre inspeccionó el contenedor y asintió, como si todo estuviera en orden. ¿Qué es esto? ¿Qué llevé?, preguntó Miguel, incapaz de contenerse más.
El hombre no respondió. En lugar de eso, le entregó un sobre con el resto del pago y una nota manuscrita. Gracias por transportar nuestra reliquia. Si escuchaste algo, no lo menciones. Ellos te seguirán por un tiempo, pero desaparecerán, probablemente. Miguel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció entre las sombras. El regreso a casa fue aún peor. Aunque el camión ahora estaba vacío, los golpes continuaron. En su espejo retrovisor, las siluetas seguían apareciendo. Cada noche, Miguel escuchaba los susurros, ahora más claros: nos dejaste atrás. Las figuras comenzaron a aparecer incluso en su casa, reflejadas en las ventanas o al pie de su cama. Miguel intentó buscar ayuda, pero nadie creía sus historias. La última vez que lo vieron, conducía su camión por la misma carretera, como si intentara regresar al lugar donde todo comenzó. El camión fue encontrado días después, estacionado frente al almacén original. Estaba vacío, y Miguel nunca fue encontrado. Pero algunos dicen que, si conduces por la misma carretera de noche, puedes ver su camión, seguido de sombras que corren junto a él, buscando un conductor más para cargar la reliquia. Miguel no podía ignorar la nota. Cada palabra resonaba en su mente: ellos te seguirán por un tiempo, pero desaparecerán, probablemente. La incertidumbre lo devoraba. Con el sobre de pago aún en la mano, decidió regresar al camión para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de irse. Pero al abrir la puerta de la cabina, una ráfaga de aire helado lo envolvió, y el interior olía a humedad y metal oxidado, algo que no estaba allí antes. El espejo retrovisor estaba empañado, pero en la condensación alguien había escrito con un dedo: no fue suficiente. Miguel se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. Cerró la puerta de golpe y corrió hacia su auto, dejando el camión y su carga olvidados detrás. Necesitaba alejarse, poner distancia entre él y lo que fuera que estaba sucediendo. Las primeras noches después del trabajo fueron inquietantes. Miguel intentaba dormir, pero los susurros volvían, suaves al principio, como un eco en su mente. Nos dejaste, repetían, cada vez más claros. Una madrugada, se despertó sobresaltado por un ruido. Al girar la cabeza, vio una figura oscura parada en la esquina de su habitación. Era alta, desproporcionada, con extremidades largas y retorcidas. Sus ojos brillaban como brasas apagadas. ¿Qué quieres?, gritó Miguel, pero la figura no respondió. Lentamente, levantó una mano y señaló la puerta. Miguel no tuvo que mirar para saber que algo más lo esperaba al otro lado. Los días se volvieron insoportables. En cada esquina, Miguel veía sombras que desaparecían cuando se giraba. Escuchaba golpes en las paredes de su casa, en su auto, incluso en su cabeza. A veces, al abrir el refrigerador o los cajones, encontraba papeles arrugados con las mismas palabras: no fue suficiente. Desesperado, decidió volver al almacén donde había entregado la carga. Condujo durante horas, pero cuando llegó, encontró el lugar abandonado, cubierto de maleza, como si nadie hubiera trabajado allí en años. En el centro del patio, estaba su camión, oxidado, con las puertas del tráiler abiertas de par en par. Reuniendo todo su coraje, Miguel subió al tráiler. El interior estaba vacío, pero las paredes estaban cubiertas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir. Sobre el suelo polvoriento, encontró un objeto que lo hizo retroceder: una caja de madera negra, tallada con símbolos extraños. La tapa estaba rota, y el interior estaba vacío. De repente,
el aire se volvió pesado. Miguel sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio a las mismas figuras que lo habían perseguido, pero ahora eran más claras, más definidas. Eran humanos, o al menos lo habían sido, con rostros torcidos por el dolor y la ira. «Nos liberaste», dijo una voz grave que parecía venir de todas partes. Pero no a todos. Miguel comprendió que el contenedor que había transportado no estaba destinado a contener algo maligno, sino a mantenerlo sellado. Lo que fuera que había escapado estaba incompleto, y ahora lo buscaba para terminar lo que había comenzado. Esa noche, Miguel desapareció. Días después, encontraron su camión estacionado en la misma carretera donde había comenzado todo. Los policías que lo revisaron reportaron sentir un frío inexplicable dentro de la cabina, y en el asiento del conductor encontraron una nueva nota, escrita con una caligrafía torpe. La carga no termina. Otro debe continuar. Desde entonces, varios camioneros han reportado extraños avistamientos en esa misma carretera, un camión que parece seguirlos, sin conductor visible, y un susurro que les pide ayuda. Algunos se detienen, y nunca se les vuelve a ver. La noche era espesa, y la carretera, un vacío interminable de asfalto que se extendía bajo un cielo sin estrellas. Andrés, un camionero acostumbrado a largas jornadas solitarias, sentía que sus párpados pesaban más de lo normal. Cuando vio las luces de una gasolinera parpadeando en la distancia, decidió detenerse para cargar combustible y estirarse un poco. La gasolinera estaba en silencio absoluto. Las bombas de gasolina lucían viejas, cubiertas de polvo y telarañas, como si nadie las hubiera usado en años. Aún así, Andrés decidió quedarse. El cansancio era más fuerte que su incomodidad. Mientras llenaba el tanque, notó un teléfono público junto al pequeño edificio de la gasolinera. Estaba fuera de lugar, con la pintura desconchada y el auricular colgando. De repente, el teléfono empezó a sonar, un ruido metálico que rompió el silencio de la noche. Andrés miró alrededor, esperando ver a alguien más. Pero el lugar seguía vacío. Dudó un momento, pero la curiosidad lo venció. Se acercó lentamente al teléfono y levantó el auricular. «¿Hola?», preguntó con cautela. Una voz baja y distorsionada respondió al otro lado. «No entres al baño. Ya vienen». Antes de que Andrés pudiera responder, la línea quedó en silencio, y el auricular emitió un zumbido desagradable. Miró hacia el baño, una pequeña puerta de metal al costado del edificio principal. Su instinto le gritaba que se alejara, pero algo en la advertencia lo inquietó. ¿Quién había llamado? ¿Qué significaba ese mensaje? Contra su mejor juicio, Andrés decidió comprobarlo. La puerta del baño estaba entreabierta, y un olor nauseabundo emanaba del interior. Empujó la puerta con cuidado, esperando encontrar algo que explicara la extraña llamada. El baño era pequeño, con azulejos agrietados y un espejo sucio sobre el lavabo. No había nadie dentro, pero el aire era pesado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Fue entonces cuando lo vio, en el espejo, escrito con sangre fresca, estaba el mensaje: «Ya es tarde». El corazón de Andrés se detuvo un momento. Retrocedió rápidamente, tropezando con sus propios pies. Al salir corriendo del baño, notó que algo había cambiado. El camión había desaparecido. El lugar donde había estacionado estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Andrés buscó desesperadamente a su alrededor, pero no había rastro del vehículo.
Peor aún, la carretera que había seguido hasta allí también había desaparecido. Solo quedaba un terreno baldío y oscuro que parecía extenderse infinitamente. Intentó usar su celular, pero no había señal. El único sonido era el zumbido del viejo letrero luminoso de la gasolinera, que parpadeaba erráticamente. Andrés comenzó a caminar alrededor de la estación, buscando alguna pista, pero cuanto más exploraba, más extraño se volvía el lugar. En una esquina trasera, encontró una pequeña pila de objetos personales, una billetera, un reloj, un anillo, cosas que no eran suyas, pero que parecían haber pertenecido a alguien. Cerca de la pila, había marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el edificio. Regresó al teléfono público, esperando que sonara de nuevo, pero permanecía en silencio. Andrés decidió quedarse junto al aparato, esperando una respuesta, un sonido, cualquier cosa que lo sacara de esa pesadilla. Fue entonces cuando el teléfono finalmente sonó. «Dígame qué está pasando», gritó al auricular, pero la misma voz distorsionada respondió, más clara esta vez. «Ellos ya están aquí». Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, el zumbido del letrero se apagó, dejando todo en completa oscuridad. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró la cabeza lentamente y vio algo en el reflejo del cristal del teléfono. Figuras altas y delgadas, con ojos brillantes, lo observaban desde la entrada de la gasolinera. Intentó correr, pero sus piernas parecían de plomo. Las figuras se movieron hacia él, deslizándose en silencio como si no tocaran el suelo. Una de ellas alargó una mano hacia Andrés, y el mundo se desvaneció. Cuando despertó, estaba sentado en el suelo junto al teléfono público. La gasolinera seguía allí, pero parecía aún más vieja y deteriorada. En el auricular, colgado y balanceándose, alguien había escrito con tinta roja: «Bienvenido. Ahora tú eres parte del lugar». Andrés miró hacia la carretera, que había reaparecido, pero con un detalle aterrador: ahora había un camión estacionado en el mismo lugar donde había dejado el suyo. No era su camión, pero era igual al suyo, hasta el último detalle. La puerta del conductor estaba abierta, y en el asiento había una pequeña nota: «Cárgalo y conduce. Es tu turno». Desde entonces, dicen que en esa gasolinera abandonada hay noches en las que un teléfono suena, pero nadie debería contestarlo. Aquellos que lo hacen, nunca vuelven a ser los mismos, si es que regresan. Andrés, paralizado por el horror, observó cómo las figuras se acercaban lentamente desde la entrada de la gasolinera. Con cada paso, el aire se volvía más denso, más frío. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora tomaban forma, y sus ojos brillaban con una intensidad que lo atravesaba, como si pudieran ver su alma. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía moverse, no podía respirar. De repente, el teléfono sonó nuevamente. El sonido era ensordecedor, un eco inquietante que resonaba en el vacío de la gasolinera. Andrés, sin pensarlo, corrió hacia el aparato y levantó el auricular con desesperación, esperando alguna explicación, algún modo de escapar. La voz al otro lado estaba distorsionada, pero clara, como si viniera de una tumba lejana. «Te lo dijimos. Ellos ya están aquí. Ahora tú también lo estás». El horror invadió su cuerpo cuando miró hacia el horizonte. Las figuras ya no estaban en la entrada, sino que se deslizaban rápidamente hacia él, como sombras fugaces. La gasolinera comenzó a desvanecerse, transformándose en una versión más oscura y deteriorada de sí misma. Los letreros rotos,
Las paredes agrietadas y el suelo cubierto de tierra y escombros parecían apoderarse del espacio mismo. Andrés sintió una presión en el pecho, como si la realidad misma lo estuviera aplastando. En un impulso irracional, miró hacia el espejo de la gasolinera, y lo que vio fue lo más aterrador de todo: su reflejo ya no era suyo. Su rostro había cambiado, distorsionado, y en sus ojos brillaba la misma luz inquietante de las figuras que lo rodeaban. En un parpadeo, todo se detuvo. Las figuras estaban frente a él, flotando, sus ojos vacíos y llenos de sufrimiento eterno. «Es tu destino», dijeron al unísono, su voz como un susurro que penetraba su mente. La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si el mundo entero se deshilachara. Andrés sintió como la gasolinera desaparecía, llevándose consigo el único punto de anclaje que quedaba en su vida. De repente, un grito ensordecedor llenó el aire, un grito que no provenía de él, sino de alguna parte lejana, como un eco de una víctima que nunca encontró la paz. Cuando la policía encontró la gasolinera al día siguiente, no quedaba rastro de Andrés ni de su camión. El lugar estaba vacío, pero algo extraño ocurrió. En el teléfono público, aún colgando, alguien había escrito un mensaje en la pared con algo que parecía sangre fresca. Él ya es uno de ellos. Ahora, le toca a otro. Esa misma noche, otro camionero llegó a la gasolinera, atraído por la luz parpadeante. Al bajar del camión, notó el teléfono que comenzó a sonar inmediatamente. Cuando levantó el auricular, la misma voz distorsionada resonó en sus oídos. «No entres al baño. Ya es tarde».